Bueno, bienvenidas ahí a los que estén escuchando esto en vivo y en formato atemporal, en diferido. Vamos a leer en esta oportunidad el capítulo 8 del Bhagavad Gita con la versión de Paramahansa Yogananda y después ir haciendo comentarios. Así que en cualquier momento, si quieren hacer algún comentario, ahí interrumpen o lo que sea. Dice así: el absoluto imperecedero, más allá de los ciclos de creación y destrucción. Acerca entonces de este fragmento que Yogananda los divide como en secciones a cada capítulo, dice las manifestaciones del espíritu en el macrocosmos y en el microcosmos. Arjuna dijo: oh, el mejor de los purusas, Krishna, te ruego me digas qué es Brahman, el espíritu, qué es el Adhyatma, la conciencia, Kutashta, que subyace a toda manifestación y existe en forma de almas en todos los seres del cosmos, y que es el karma, las acciones cósmicas y meditativas que surgen del Om, que es el Adibhuta, la conciencia inmanente en las criaturas físicas y en el cosmos físico, y que es el Adidaiva, la conciencia que se manifiesta en los cuerpos astrales y en el cosmos astral, o destructor del demonio Madhu, Krishna, que es el Adiyajna, el supremo espíritu omnisciente y creador, y de qué modo está el Adiyajna presente como el alma en este cuerpo, y cómo a la hora de la muerte podrá conocerte el hombre que sea disciplinado. Entonces comienza el capítulo con esta serie de preguntas. Recordemos que estos eran como versos que se componían con un formato de instrucción. Entonces comienza con una serie de preguntas que son todas las que se van a desarrollar a lo largo del capítulo en este diálogo que tiene Arjuna con la divinidad representada por Krishna. Dice: el bendito Señor respondió: el espíritu supremo e indestructible es Brahman. Su manifestación indiferenciada, como Kutashta Chaitanya, y como el alma individual, se denomina Adhyatma, el Om, la vibración cósmica, o el Visarga, que da lugar al nacimiento, la preservación y destrucción de los seres y sus diversas naturalezas, se llama karma, la acción cósmica. O supremo entre los seres encarnados, Arjuna. El Adibhuta es el fundamento de la existencia física. El Adidaiva es el fundamento de la existencia astral. Y yo, el espíritu que mora en el cuerpo y en el cosmos, soy el Adiyajna, el origen causal, el gran inmolador y el hacedor y conocedor de todo. Entonces está dividiendo en estos tres planos, como el físico, el astral, también como podríamos hacer este paralelismo con el plano energético, también en otras tradiciones, y el plano causal asociado a la dimensión espiritual. Bien. Respecto a la experiencia del yogi en el momento de la muerte, que era una de las preguntas que le hacía Arjuna al principio, dice: finalmente se une a mí ser quien a la hora de su muerte, al abandonar el cuerpo, piensa solo en mí. Esta es una verdad fuera de toda duda. Oh hijo de Kunti, Arjuna, el pensamiento que una persona abriga en el momento de morir y abandonar el cuerpo determina, por la prolongada fijeza en él, su próximo estado de existencia. Por consiguiente, recuérdame siempre y lucha en la batalla de la actividad. Entrégame tu mente y tu intelecto. De esta manera, sin duda alguna, vendrás a mí. Alcanza al Supremo Señor Resplandeciente, oh Arjuna, aquel cuya mente, estabilizada por el yoga, permanece de manera inamovible con el pensamiento fijo en él. En el momento de la muerte, el yogi alcanza el Supremo Señor Resplandeciente. Si por medio del amor y el poder del yoga hace que su fuerza vital penetre por completo en el entrecejo, el asiento del ojo espiritual, y fija la mente de manera inalterable en el ser que, trascendiendo todo engaño ocasionado por la oscuridad, resplandece como el sol. El uno, cuya forma es inconcebible, más sutil que el átomo más diminuto, el sostenedor de todo, el gran, soberano, eterno y omnisciente. Entonces está esta idea que también aparece en el budismo de allí a donde se fija la atención en el momento de la muerte, es allí a donde va entonces el ser, el alma. Hay que ver después cómo se describe este vehículo que viaja a la fusión, en este caso con lo supremo, quien en el momento de la muerte, como dice en este capítulo, manteniendo, por ejemplo, la fuerza vital, el chi, o el prana en el entrecejo, que sería como un centro superior. Los chakras también son como puertas de salida,
También a veces, por ejemplo, en algunas tradiciones se dice llevar la atención a la coronilla como puerta de salida. En definitiva, las puertas superiores llevan a realidades superiores y las puertas inferiores, más asociadas a lo físico, llevan a realidades inferiores según las tradiciones orientales. Respecto de el método para alcanzar lo supremo, dice: te relataré brevemente el método para alcanzar aquello que los videntes védicos llaman el inmutable, aquello que obtienen los renunciantes libres de todo apego, aquello que desean y para cuyo logro llevan una vida de autodisciplina. Aquel que cierra las 9 puertas del cuerpo. Acá también son las puertas de los sentidos, también más los orificios excretorios, muchas veces también se identifican así. También dice en la nota al pie: ojos, oídos, orificios nasales, órganos de excreción y procreación y la boca. Aquel que cierra entonces las 9 puertas del cuerpo, que confina la mente en el centro del corazón, que fija en el cerebro toda fuerza vital, y que de este modo se entrega a la continua práctica del yoga, se establece en el Om, la sagrada palabra de Brahman, y se acuerda de mí, el espíritu, en el momento de abandonar finalmente el cuerpo. Ese alcanza la meta suprema. Oh Arjuna, me encuentra sin dificultad el yogi que es sincero y me recuerda a diario y sin cesar con la mente concentrada por completo en mí. Habiendo llegado a mí, el espíritu, mis nobles devotos han alcanzado el éxito supremo y no están sujetos a nuevos renacimientos en este mundo de pesar y transitoriedad. Entonces, interesante que aparece esta idea de cerrar las puertas, como a veces se dice, cerrar las puertas de los sentidos, como una práctica de meditación, obviamente, y cultivar entonces la concentración en la vibración, en el Om, la vibración, para alcanzar el reino del espíritu. Y como dice, al finalizar, en el momento de la muerte, no están sujetos a nuevos renacimientos. Es muy similar, si no idéntico, en este caso, a la propuesta de la doctrina budista de liberarse del sufrimiento, liberarse del samsara, del ciclo de reencarnación. Es decir, no hay diferencia respecto de esta meta. Quizás sí en la descripción de los pasos, pero en este sentido es muy similar. Hablando de los ciclos de la creación cósmica, dice: los yogis que aún no se han liberado del mundo regresan de nuevo al mundo, incluso desde la elevada esfera de Brahma, la unión con Dios en el estado de Samadhi. Pero los que se unen a mí, el espíritu trascendental, ya no experimentan renacimientos. Oh Arjuna, son verdaderos conocedores del día y la noche, aquellos que comprenden que el día de Brahma, cuya duración es de 1000 ciclos o yugas, y la noche de Brahma, que también dura 1000 ciclos. En el amanecer del día de Brahma, toda la creación renace y emerge del estado inmanifestado. En el crepúsculo de la noche de Brahma, toda la creación se sumerge en el sueño de lo inmanifestado. Una y otra vez, oh Arjuna, la misma multitud de hombres renace irremediablemente. Su serie de encarnaciones concluye con el advenimiento de la noche y comienza de nuevo con el amanecer del día. No obstante, más allá de lo inmanifestado, los estados inmanifestados de la existencia fenoménica, impera el verdadero inmanifestado, el inmutable, el absoluto, que permanece invulnerable ante los ciclos de la disolución cósmica. A dicho inmanifestado, el absoluto inmutable, se le denomina la meta suprema, mi estado más excelso. Quienes la alcanzan jamás renacen. Por medio de una sincera devoción, oh Arjuna, se alcanza el supremo inmanifestado. Solo él, el omnipresente, es la morada de todas las criaturas. Bueno, está haciendo referencia a los ciclos. El día de Brahma y la noche de Brahma son como estos grandes ciclos cósmicos que habíamos hablado, por ejemplo, en referencia, por ejemplo, el ciclo del Big Bang, de la gran expansión, y luego también hay una gran contracción. Hay en algunos textos incluso cálculos que se hacen de cuál sería la duración de estos ciclos, pero como son miles o millones de años, no tiene sentido que nosotros pongamos a tratar de llevarlo a algo a racionalizarnos, sino esta idea de trascender aquello que va más allá de estos ciclos de creación y destrucción, es lo inmutable. Y eso inmutable es la meta suprema, entonces, lo que es verdaderamente permanente o imperecedero. Respecto del camino para liberarse de los ciclos de renacimiento, dice: te daré a conocer ahora, oh Arjuna, el sendero que al transitarse en el momento de la muerte le confiere al yogi la libertad, y asimismo te mostraré el sendero que conduce al renacimiento. Los que conocen a Dios van a Dios,
si en el momento de partir siguen el sendero del fuego, de la luz, del día, de la mitad luminosa del mes lunar y de los 6 meses que dura el curso septentrional del Sol. Obtiene solo la luz lunar y retorna de nuevo a la Tierra el que sigue el sendero del humo, de la noche, de la mitad oscura del mes lunar y los 6 meses que dura el curso austral del Sol. Estos dos senderos, para abandonar el mundo, se consideran eternos. El camino de la luz conduce a la emancipación. El camino de la oscuridad conduce al renacimiento. Ningún yogi que conozca ambos senderos caerá jamás en el engaño de seguir el camino de la oscuridad. Por lo tanto, oh Arjuna, mantente siempre firme en la práctica del yoga. Quien conoce la verdad acerca de estos dos senderos obtiene el mérito que trasciende cualquiera de los beneficios implícitos en el estudio de las escrituras o en la realización de sacrificios, en la práctica de penitencias o en el ofrecimiento de dádivas. Ese yogi alcanza su origen supremo. Y entonces acá termina el 8º capítulo denominado La unión con el espíritu absoluto, planteando estos dos senderos, el sendero de la luz y el sendero de la oscuridad, que es, seguramente va a detallar más adelante en el texto en qué consisten estos senderos. Así que hasta acá con esta lectura del capítulo 8. Dice la ciencia de la unión con Dios.